Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que alcanzaron a ver esta película cuando aún ni eran treintones, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre The Dark Knight de Christopher Nolan. Bienvenidos una vez más. Estamos aquí reunidos para celebrar nuestro ritual de amor por el cine, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy tenemos de compañía a un perrito que está chillando, ladrando allá arriba, desesperado, porque lo dejaron encerrado. Entonces ustedes disculpen, tenemos compañía, pero bueno, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de la trilogía del personaje de Batman, dirigida por el director británico Christopher Nolan. Esta trilogía pues ya básicamente se puede decir que ya es, pues ya es legendaria, ya tiene 10 años que concluyó. Ya hay toda una generación de personas que hoy en día son adultos, pero que eran niños cuando se estrenaron estas tres películas. Entonces ya hay toda una generación para la que este es el Batman definitivo, así como para los cuarentones y cincuentones. El de Michael Keaton era como nuestro, o es como nuestro non plus ultra, pues simple y sencillamente por la razón de que crecimos cuando se estrenaron esas películas. Pues ya hay toda una generación que fueron niños cuando se estrenó esta trilogía del Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan, a la cual yo le pongo muchos peros, pero que sin lugar a dudas ya es un clásico, ya es un clásico de Hollywood, esta trilogía de la que cuya primer película ya comentamos, llamada Batman Begins. Ya comentamos en un episodio anterior. Y 3 años después de Batman Begins, en el 2008, llega esta película de la que vamos a hablar hoy, la segunda película, llamada El Caballero Nocturno, o El Caballero Oscuro, The Dark Knight. Esta es una secuela muy afortunada, en mi opinión. Es una secuela que hay como un consenso entre los fans de Batman, entre los cinéfilos más exquisitos, entre el público casual que le gusta ir a ver películas palomeras al cine, entre la crítica especializada. Parece haber un consenso, incluso en la taquilla, parece haber un consenso de que esta segunda parte es la mejor de las tres. Y me parece que Christopher Nolan y su hermano Jonathan Nolan, con el que escribió la película, y David S. Goyer, el otro guionista con el que escribieron la primera película, Batman Begins, me parece que tuvieron muchos aciertos, unos aciertos que hicieron de esta película ya un clásico hollywoodense, empezando por una introducción excelentemente bien filmada en formato de IMAX, súper espectacular, en la que el guasón, ni más ni menos, con unos secuaces roban un banco. Es una secuencia que llena de suspenso, llena de tensión, que te mete de lleno a la trama.
Después empezamos a conocer un poco más de Bruce Wayne, vemos su vida amorosa, o más bien la falta de vida amorosa, su amor platónico con el que no puede estar, que ahora está con el fiscal de distrito de la ciudad gótica, que es Harvey Dent, mejor conocido para los fans de Batman como Dos Caras. Esta película nos muestra cómo Harvey Dent se convierte en Dos Caras. Ese me parece uno de los aciertos de la película, como un hombre bueno se convierte en un hombre vengativo y asesino. Harvey Dent fue algo que nos quedó a deber la saga de Tim Burton, la saga que dirigió primero dos películas y luego produjo dos películas Tim Burton dirigidas por Joel Schumacher. Nos quedaron a deber un buen Dos Caras y me parece que Christopher Nolan sí nos lo dio. El Guasón es una interpretación clásica ya, que ganó un Oscar post-mortem, desgraciadamente, porque el actor Heath Ledger, conocido más que nada por la película Secreto en la Montaña, murió después de filmar El Caballero Oscuro, pero brindó una interpretación excelente como el Guasón, una interpretación que para muchos es como el non plus ultra del Guasón. Para mí no tanto, pero no, a mí no me acaba de remitir a la historieta, no me acaba de remitir a una viñeta, y eso es lo que hace que para mí no sea tan como el non plus ultra del Guasón, porque para mí lo que de las películas basadas en cómics, lo que me hace sentir que estoy viendo una viñeta que me remite a la sensación de estar viendo una historieta en papel. A mí en lo personal, y ese es un fetiche, un gusto muy personal, a mí eso es lo que más me agrada, como la película del Joker, ¿no? Que muchos dicen, es que no tiene nada que ver con el cómic. De entrada se equivocan, porque sí tiene mucho que ver con Alan Moore, con una historieta de Alan Moore, pero sí estoy de acuerdo en que no es el príncipe del crimen de Ciudad Gótica que nos tienen acostumbrados. Sin embargo, en muchos pasajes de esa película Joker, yo sí siento, me remite como si tuviera yo una historieta en mis manos y estuviera yo viendo en papel lo que estoy en realidad más bien viendo en una pantalla de cine. Eso es lo que a mí en lo personal me hace sentir que la película basada en un cómic está pues como bien, no sé, bien adaptada, no sé, ya me estoy metiendo en problemas porque no encuentro las palabras, pero el caso es que este Joker no me remite a un papel, a una historieta, a una viñeta, a un papel, a pesar de que sí también tiene elementos este Joker de Alan Moore, de la historieta de Killing Joke de Alan Moore, sin lugar a dudas. También, sin lugar a dudas, tiene incluso elementos de la primera aparición del Joker en un cómic en 1900, no sé si 39 o 1940, pero la primera vez que apareció el Guasón en un cómic, tomaron la trama de ese cómic para esta película de El Caballero Oscuro. Toda la trama en la que empieza a matar a funcionarios del gobierno y que empieza a avisar, empieza a dar como pistas y a decir mi próxima víctima es fulano y entonces lo tienen que ir a proteger. Eso lo tomaron del primer cómic en el que apareció el Guasón.
en aquella época, y me parece que también fue el primer cómic en el que apareció Robin, no estoy seguro, pero hicieron su chamba, sin duda hicieron su chamba en cuanto a adaptación. El título pues está tomado de una historieta de Frank Miller que se llama El Caballero Oscuro Regresa, The Dark Knight Returns. Esta nada más se llama The Dark Knight. Eh, pero está evidentemente tomado de ahí. Y pues creo que la película tiene muchos aciertos en cuanto a la trama, el suspenso que nos genera, todo lo que está haciendo el Guasón, que para Bruce Wayne es como incomprensible un poco. Alfred, interpretado excelentemente por Michael Caine una vez más. Alfred funge desempeña su rol de mentor de una manera que supera por mucho a las otras películas que habíamos visto en el pasado de Batman. Es completamente un asesor, un mentor de Bruce, en cuanto a lo que está pasando, en cuanto a la psicología del Guasón, en cuanto a lo que le dice, de que algunas personas solo quieren ver arder al mundo, como lo es el Guasón. Bruce se enfrenta a algo que carece de sentido para él, y entonces hay un crecimiento del personaje en el que, por el contrario de la primera película de la Liga de las Sombras, que tenían un plan muy claro: vamos a destruir esta ciudad porque es corrupta, porque no tiene remedio. Aquí no, aquí nos enfrentamos a un Guasón que ya comentaré más adelante, algo que me parece una contradicción, pero estamos ante un villano que lo que busca es un caos moral, un desorden moral. Y entonces eso es algo para lo que Batman no está preparado, y Michael Caine como Alfred me parece que desempeña excelentemente su rol. Y en efecto es una película en la que el Guasón logra generar caos porque se le muere la novia a Batman, o bueno, la exnovia a Batman, su amada. Harvey Dent se convierte en dos caras. Harvey Dent Batman prácticamente lo mata. Hay muchas cosas muy interesantes, todo el tiempo está pasando algo, y las escenas de acción además son buenísimas. Entonces eso creo que lo convierte en un clásico. Y bueno, ya en mi segunda participación hablaré de las cosas que no me parecen tan logradas de esta película. Pero ¿qué opinión te merece El Caballero Nocturno, Paquito? No, pues dada la introducción que has dado, caigo como anillo al dedo, porque justamente yo voy a hablar más o menos de las cosas que no me gustan. Bueno, vamos a empezar en orden. Ya hablé mucho sobre Batman en programas anteriores, sobre la historia de Batman en los medios, porque bueno, ya tuvimos un programa por ahí de Batman Begins, ya tuvimos un programa sobre The Batman de Matt Reeves. Hemos explorado mucho esto. De hecho, los invito, si no lo han hecho, a escuchar estos 2 episodios. Lo cierto es que esta película, conforme la veo yo con ojo más crítico, cada vez que la veo me gusta menos. Esto no se debe entender como que yo la considero mala película, sino que la primera impresión, esa impresión que me llevé el día del estreno en el cine, me impactó, pero que muchísimo más que ahora que ya he tenido tiempo de verla, de verle los hilos y los alambres al guión. Christopher Nolan es un director que yo en lo personal admiraba mucho, mucho antes de que hiciera la trilogía de Batman. Para mí fue una noticia alegre y sorprendente que este director, que yo consideraba un hombre de talento artístico, cinematográfico,
iba a dirigir una saga de Batman, me parecía que tendría que ser un experimento interesante. La verdad es que interesante era como creador independiente, y ahora que tiene detrás suyo un contingente armado de la industria hollywoodense, ya no es tan interesante. Cuando él dirigía películas como The Following en 1998, como Memento en el año 2000, la falta de recursos lo obligaba a construir narrativas más sustentadas en la intelectualidad y más apoyadas en el guión que en el efectismo de la industria. Esto todavía se puede ver en The Dark Knight, donde nos plantea o pretende plantear al menos problemas éticos complejos, utilizando al Joker como vehículo, el némesis más popular del encapotado. Ya Fernando nos hizo una muy buena reseña de este personaje. Definitivamente es el personaje más querido, el villano más querido de Batman. Y yo creo que es uno de los némesis más populares en el mundo de los cómics, porque no imagino un enemigo que sea tan popular como un superhéroe, ni en Marvel ni en DC. Sí, en esta ocasión, Heath Ledger, un actor pues que no siempre tuvo buena fortuna en sus papeles, pero que cuando tuvo la oportunidad de demostrarlo fue un gran actor y que murió trágicamente, inesperadamente, siendo todavía muy joven. Y pues él buscó construir un personaje propio, alejándose del gángster de Nicholson o del payaso criminal de César Romero, y se empezó a apoyar más en ese villano patético que vimos surgir en los cómics. Cuando hablo digo villano patético, estoy queriendo decir que es un villano más humano, con características humanas. En la década de los 80s y 90s, como mencionaba Fernando, aparecieron varios cómics en los que este Joker no solo buscaba sembrar caos, sino que pretendía justificar su existencia torturando a Batman, a quien considera su igual, una especie de Moriarty de Sherlock Holmes. En la novela gráfica Broma Mortal, que ya también mencionó Fernando, es una novela que Alan Moore escribiría por allá de 1988, o sea, 20 años antes de esta película. La tesis del Joker es: un mal día es todo lo que se necesita para que alguien se vuelva loco. Y sobre esa tesis, todos sus ataques. Un mal día es todo lo que necesitas para volverte loco. Sobre esa rúbrica, The Dark Knight desarrolla pues este villano que pretende poner en jaque moral a la ciudad, un jaque moral que busca probar un punto. Aunque la película cumple las expectativas y entretiene, porque me sigue pareciendo buen entretenimiento, al final es justo esa pretensión filosófica que para mí la película no cuaja al final. Son detalles que yo no vi en la primera función, porque precisamente como no son tan relevantes o no cuajan intelectualmente, uno se queda solamente con lo superficial, y cuando lo pones a prueba, cuando lo empiezas a razonar y lo empiezas a digerir y ya no tienes la distracción de las explosiones, te das cuenta que pues no se resuelve. Las situaciones morales con las que el Joker pretende aleccionar a Batman no son realmente situaciones morales. El Joker es tan organizado y tan controlador que esa idea del agente del caos se pierde entre tanto y tan intrincado plan. En una situación
2 barcos, uno cargado de prisioneros y otro de civiles, cada nave con explosivos, y el detonador de esos explosivos está en manos del equipo contrario. Los prisioneros, los que tendrían que ser por la sociedad moralmente derrotados, pues no deciden no hacer explotar el barco civil. Y uno pensaría que esto es un triunfo de la moral y que esto demuestra que intrínsecamente incluso una situación de este nivel, de todos modos el ser humano es intrínsecamente ¿no? Bueno, es un triunfo de la moral, pero resulta que de todos modos Joker tenía planeado en un berrinche hacer estallar ambos barcos, cosa que no se logra porque, pues, hashtag magia, o sea, su control no sirve por lo que sea, por cualquier explicación que del guión, pero pues la verdad es que la lección moral, el conflicto ético no era tal, porque el resultado siempre iba a terminar siendo la destrucción de los 2 barcos, innegablemente. El autodeterminado agente del caos tuvo siempre el control de todo y la respuesta le valía, porque cualquiera que fuera la respuesta, el resultado iba a ser el mismo. Al hacer este berrinche, al no aceptar los resultados de su propio experimento y al demostrar que ya tenía organizado todo, él ya sabía que existía, no solo existía esa posibilidad, muy probablemente eso era lo que iba a pasar. Está tan convencido que hizo un plan B para matar a todos los del barco. Y ahí es donde se pierde la idea de que esto es un debate filosófico, de que esto es un debate moral entre el Joker, que se asume en la oscuridad, y el Batman, que se asume la oscuridad, pero bonita, la oscuridad, pero luminosa, ¿no? O el caballero oscuro, que es un caballero negro que no sigue las reglas, pero que hace el bien. Otro problema ético, Batman conoce la ubicación de 2 personas importantes para él, su interés romántico y el fiscal de distrito. Los 2 están amarrados en una bodega repleta de explosivos. Batman solo tiene tiempo para salvar a uno y elige salvar a la mujer que ama, pero la información estaba equivocada y al llegar rescata al fiscal por razones que solo interesan al guionista, porque el público no le quedará jamás claro. La policía no logra llegar a tiempo y salvar a la chica y ¡cabum! Se muere. Y es una situación de nuevo en la que el discurso ético y moral se diluye porque las decisiones de Batman no tienen consecuencias. Batman eligió salvar a la chica. Si salvó al fiscal de distrito, fue decisión del Joker, no de Batman. Era una decisión que ya había tomado el Joker. No le está probando nada, no hay superioridad moral, porque todo es un juego manipulado, un juego pobre, no es ni siquiera un juego intelectual, porque hizo trampa. Y van a decir, es que hacer trampa es parte de ser agente del caos, pero no, porque hizo trampa planeada, la tenía estructurada para que no fallara su estrategia. Y esto está tan mal armado en el guión que rompe esa credibilidad que le tengo yo al Joker. Yo ya no le creo que sea un agente del caos, yo no le creo que esté tratando de probar nada, ya no entiendo qué está pasando. Al final se ríe y dice, es que es muy divertido, pero ¿divertido cómo? Lo mismo habría dado que hubiera o no conflicto con Batman, porque lo habría agarrado a quien fuera. Y me parece que ese es el gran fracaso de la película. Yo asumo que ellos tenían planeado que el gran final en la tercera película fuera la conclusión de esta narrativa del Joker y que la muerte de Heath Ledger les puso en la torre a ellos, a sus planes originales. Puede ser, no me consta, yo nunca he visto que nadie diga que eso iba a ocurrir, pero lo cierto es que ahí es donde se me cae la película en esos términos, porque en otros términos es una película de acción bien conseguida, bien narrada. Christopher Nolan no deja de ser un profesional, solamente que es un profesional que pretende echarle demasiada crema a sus tacos, que pretende vendernos un nuevo cine. Constantemente nos quiere vender la idea de que él hace un nuevo cine,
y como nos vende esta idea de que hace un nuevo cine, trata de cuadrar el círculo, pero pues nos da un cuadrado pues que no tiene nada, es más rectangular o triangular quizá. Yo también ya me quise ver muy Nolan y le estoy buscando tres pies al gato. El punto es que la película divierte, pero pudo haber sido una película de acción y ya, de hecho lo termina siendo, pero está un poquito manchada por esa pretensión intelectual engaña bobos que tiene y que no hacía falta, que no era necesaria. Si la querías hacer un dilema moral, te hubieras comprado tu idea de hacer un dilema moral de verdad. Y si lo que querías hacer era una película de superhéroes, no tiene nada de malo hacer una película de superhéroes, no finjas superioridad moral, no pretendas una intelectualidad que no tienes. ¿Cómo ves, Fernando? Otra vez Paquito Amarguetes exagera, porque además debo recordar que esta película era mi favorita y fuiste tú el culpable. Tú fuiste el que me hizo reflexionar y arrepentirme, Fernando. No, de ninguna manera considero que exageres, al contrario, tienes razón. Yo soy el culpable de que se hayan detonado estas reflexiones en ti y definitivamente que tú tienes estas reflexiones mejor masticadas que yo, las explicaste, nos la expusiste de una manera que yo no podría haberlo hecho. Eh, lo, lo, lo tienes muy claro, lo tienes muy desmenuzado, nos lo explicaste de manera muy concisa y estoy totalmente de acuerdo. O sea, esa superioridad intelectual que Christopher Nolan pretende tener sobre las películas de superhéroes que le preceden, sinceramente no lo es, no es tal. Y tú nos hablas sobre estas contradicciones que hay entre la supuesta tesis que Christopher Nolan quiere mostrar, entre la supuesta tesis que quiere ponernos sobre la mesa, todo un debate filosófico al respecto, alrededor de un hombre que, en palabras de Alfred, solo quiere ver arder al mundo, que realmente no es así, porque más bien el tipo tiene tanto, pero tanto control sobre sus planes y como tú dices, hace trampa por berrinche, porque el resultado que él quiere ver al final, él lo provoca, como la muerte de Rachel o como el hecho o como eso de que los dos barcos finalmente iban a terminar estallando, aunque ninguno de los dos bandos, ni los criminales ni los civiles, ninguno de los dos bandos matara al otro, él iba a matarlos a todos. Entonces, y esto sucede varias veces en la película, él tiene ya un resultado bajo la manga, un as bajo la manga, y esto no es un acierto por parte de los guionistas, más bien, como tú bien lo expones, es un error porque entonces no nos están entregando a la gente del caos que nos quieren vender, nos están entregando más bien a un tipo que según él quiere demostrar que la sociedad es mala, que la gente es mala. A final de cuentas, eso es lo que yo interpreto, que él quiere demostrar que en esencia cualquiera se puede volver malo y esa tesis sería interesantísima si así nos la hubieran vendido, si así nos lo hubieran planteado, como lo hace en efecto Alan Moore en su novela gráfica famosísima y exitosísima y clásica y todo,
The Killing Joke, en la que sí se maneja esa tesis, se plantea y se resuelve que cualquiera puede ser malo, cualquiera, aunque también Paquito el otro día me hizo ver una falla al final de esa novela gráfica, pero es una novela gráfica que plantea desde un principio que el Guasón quiere demostrar que solo basta un mal día para volverse malo. Si eso nos hubieran pretendido vender desde un comienzo de la película, yo se la hubiera comprado a Christopher Nolan, pero no, nos quieren vender supuestamente a un agente del caos, a un tipo que nada más quiere, que según él dice, yo soy como un perro que persigue autos, pero que si atrapara a un auto, pues no sabría qué hacer con él. Nos vende muchas frases filosóficas como esa, o como algunos hombres solo quieren ver arder al mundo, que no tienen congruencia con las acciones y los planes y realmente las motivaciones verdaderas del Joker no tiene congruencia con todas esas frases intelectualoides. Entonces ahí se cae la película y también se cae, para mi gusto, en otro planteamiento filosófico que es al comienzo cuando están debatiendo sobre si es o no conveniente que un hombre tome la ley en sus manos, que un hombre haga justicia por su propia mano, y empiezan incluso hacen referencias a la antigua Roma y hablan del César, de cómo el pueblo le dio el poder de defender a la ciudad porque era una situación atípica y extrema, y entonces el César tomó ese poder momentáneamente para defender a la ciudad, hacer justicia por su propia mano, y nunca renunció al poder. Se convirtió en un tirano, y entonces se plantea algo muy interesante, que es si le dan a Batman ese poder, si la ciudad le aplaude esa conducta, si Batman, si le permiten que haga justicia por su propia mano, están condonando, están permitiendo que después ya no le puedan quitar ese poder y se convierta en un tirano. Y al final, ese planteamiento interesante no tiene ninguna resolución, no tiene no va para ningún lado. Lo único que a lo que hacen referencia de que no, pues es que o te mueres como héroe o vives lo suficiente como para verte a ti mismo convertido en un tirano. La única referencia que hacen a eso es al mero final, ya cuando Batman dice, híjole, pues yo creo que mejor yo me echo la culpa de los crímenes de Harvey, o sea, de Dos Caras, porque mejor que la gente me vea como villano para que no pierdan la fe en Harvey Dent, que era el motivo finalmente del Guasón, hacer que la gente viera a Harvey Dent como un villano, como alguien que se corrompió, y eso, pues, rompe por completo la tesis del agente del caos, porque ¿cuál caos? Más bien, o sea, ¿cuál caos? Más bien, él tiene una meta demasiado precisa, que es que la gente vea a Harvey Dent como un héroe que se volvió villano, que se rompe por completo la tesis del agente del caos. Y también se rompe por completo la tesis esa de si le da suficiente poder durante suficiente tiempo, el héroe se vuelve tirano. Pues eso pues no ocurre, porque más bien Batman decide que la gente lo vea como el malo y dice, pues ya me echo la culpa y que me vean como malo. Y de repente por ahí hasta James Gordon se avienta una frase totalmente sacada también de la manga, como
y que su hijo le pregunta, pero ¿por qué se estás echando la culpa de los crímenes? Y James Gordon le contesta, porque él es el héroe que la ciudad necesita, pero no el que merece. No, no, no es cierto, creo que es al revés, creo que dice, porque él es el héroe que la ciudad merece, pero no el que necesita. Tan está vacía la frase de cualquier contenido que ni me acuerdo cuál es primero, si es el héroe que la ciudad merece o el héroe que la ciudad necesita. O sea, ya nada más está Christopher Nolan aventando frases sangronas y aventando frases sangronas para terminar la película en un punto altísimo, que parece que al mismo tiempo que una resolución dramáticamente satisfactoria, pareciera que al mismo tiempo nos está brindando toda una resolución a sus planteamientos filosóficos, y la neta es que no. Y y eso del tirano se quedó en el suelo porque Batman jamás se convirtió ni se convertirá en un tirano, y mucho menos en la trilogía de Christopher Nolan, porque en la trilogía de Christopher Nolan si algo demuestra es que es incorruptible, que tiene un corazón de oro, porque Bruce Wayne intrínsecamente tiene un corazón de oro, y entonces ese planteamiento del tirano se va a la basura. Y esa es mi aportación a lo que a lo que nos planteas, Paquito, como las cosas que hacen, porque provocan que cada vez que uno ve la película baje de nivel, porque es una película que no tiene un solo segundo aburrido. O sea, es una película súper entretenida, pero se cae de nivel por estas pretensiones intelectuales que no se logran. ¿Algún comentario final, Paquito? Sabes que no me acuerdo de lo de la broma mortal y me quedé con la duda, ¿cuál fue el error que no me acuerdo? Ya luego me platicas y hacemos otro episodio y platicamos de eso. Ya se me olvidó. Pero hay una cosa que ahorita me surgió en las críticas. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Criticamos porque estamos hablando desde el nivel del director. Christopher Nolan tiene la capacidad de hacer algo mejor de lo que ha hecho. Y por angas o por mangas, porque lo controla la productora, que no es verdad, porque es un director que goza de una libertad que pocos, o ya se lo tragó el ego, pero no nos ha dado la película que merecemos, diríamos en términos nolanescos, ¿no? No es el director que merecemos, es el director que necesitamos. O sea, eso es quizá lo que más frustra, porque la película no es mala, entretiene muchísimo. Yo la compré, la tengo en DVD, edición especial y todo. No se entienda esta crítica como como que sea un tiempo perdido. La película no es tan mala como sí considero a otras películas que ya hemos mencionado aquí, que son populares y que yo sí considero muy malas. Pero no dejo de ver este tipo de detalles que me parecen graves, que son películas que no tienen un guionista, que tienen muchos guionistas que cobran mucho dinero, algunos de ellos demasiado dinero, en el sentido correcto, de demasiado, o sea, un exceso de dinero, y no tendrían por qué tener esos detalles. Por ejemplo, Dos Caras es un villano menos popular en el universo de Batman, pero popular, es de los más conocidos por lo menos son el Joker, el Acertijo, el Pingüino, Dos Caras. Son los villanos que más recordamos de Batman. Han, por supuesto, aparecido en las películas y yo creo que son hasta más populares que Bane, por ejemplo, que se hizo famoso porque le quebró la columna a Batman, pero es lo único que ha hecho relevante en la historia de los cómics. Y otro villanazo que también tuvo su película con el Capitán Frío, que tampoco es particularmente conocido.
y a veces hasta se confunde con otros villanos. Y una de las razones por las que Dos Caras es interesante es porque es un personaje que antes de que existiera o que se popularizara el concepto de identidad disociada, hablaba o nos mostraba una persona que padece de este trastorno. Obviamente, Dos Caras era un juego literario con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es la misma historia de Hulk. Es algo muy repetido en la historia de la literatura, pero en este caso es una persona que por un accidente o por un atentado contra su vida, un mafioso le arroja ácido a su cara y es el detonador que necesitaba para soltar una segunda personalidad, una personalidad que puede controlar, que puede tomar control y que está en constante conflicto, porque uno de ellos es, no digamos bueno, pero una de sus mitades es un poco más sociable, es decir, es un poco más tratable y la otra es completamente caótica. Esta sí, caótica. Entonces, lo único que mantiene el control sobre una y otra es una moneda marcada. Y esto de la identidad disociativa se me hace importante y relevante porque en el caso de Dos Caras de Christopher Nolan, nunca queda realmente bien establecida esa identidad. Aaron Eckhart nos vende la idea de una persona que tiene problemas de control de la ira, si acaso neurótica, a veces pierde el control, pero que en todo momento es una persona normal, sana, que a lo mejor con un poquito de terapia lo habría pasado, y a partir de el accidente que además fue sembrado por el Joker, de la nada se vuelve un psicópata desquiciado que utiliza una moneda para... ¿Por qué? ¿Por qué la moneda? Porque el Joker llegó y lo convenció en una plática muy tonta. Ay, sí, mira, yo no tengo la culpa, o sea, yo qué haría si tuviera poder, nada, mira, es una tontería. De la nada el personaje, de ser un personaje interesante y digno de explorar, se vuelve pues un bulto, una figura ridícula y más adelante cuando hablemos de la tercera película, esto se lleva más a la profundidad de la ridiculez porque Batman se vuelve villano para que Ciudad Gótica no sepa que el tipo estaba todo pirado y loco, porque toda la plataforma política de Harvey Dent se basa en la idea de que Harvey Dent es incorruptible. ¿Qué esperaban que ocurriera? Y realmente pensaron que nunca nadie se iba a enterar que Harvey Dent estaba todo pirado y que había hecho un montón de asesinatos nada más porque pirado de la nada, porque se enloqueció de la nada. Esas son las cosas que me rompen y me arruinan la película. No había necesidad de meter a Dos Caras. No había necesidad de meter a Two-Face aquí. Pudo ser una persona cualesquiera, un agente cualesquiera, y el resultado habría sido el mismo. El resultado no habría cambiado porque de nuevo nos venden una idea de profundidad intelectual y todo es superficial, todo es apariencia. Y ahí es donde otra vez hago berrinches, sobre todo porque toda la tercera película, el gatillo de la tercera película es Harvey Dent otra vez. Harvey Dent ni siquiera era tan popular. Era popular, era candidato a alcalde, pero no era tan importante. No es ni siquiera, o sea, si nos enteramos, recientemente ha habido un fuerte movimiento de gente tirando el mito de Pancho Villa, demostrando que con investigación histórica que Pancho Villa era un asesino loco, psicópata, enfermo, y yo no veo que eso afecte en nada a la sociedad. ¿Ya a quién le importa? Solamente a las personas que utilizan las figuras de poder para manipular al pueblo. Pero ¿por qué Batman, que quiere traer el bien a Ciudad Gótica, que quiere acabar con la corrupción, puede pensar que el acto más corrupto que hay, que es el de mentir y manipular a la sociedad, es la salida necesaria
para que Ciudad Gótica salga adelante. Es tan estúpido que esta es la razón por la que la tercera película es la peor, pero ya tendremos tiempo para hablar de eso. Por lo pronto, yo me quedo con el diseño de arte. Me gusta mucho, pues tiene un tanquesote de Batimóvil que me recuerda mucho al de Dark Knight Returns, y que además era un vehículo de verdad. Eso es una credibilidad en el diseño que es muy bien lograda. Se alcanza una credibilidad tal porque es real, porque lo hicieron, porque cumplieron, porque hicieron las motos, porque hicieron los trajes. Pudimos ver el Batman de ojos blancos por razones a lo mejor un poco rebuscadas, pero me gustó, me encantó ese Batman de ojos blancos. Me encanta el traje. Alfred está bien logrado porque construyeron un Alfred distinto, un Alfred que es un poco más independiente, un poco más paterno, que tiene o que ejerce un poco más de control sobre Bruce Wayne. Me gustó mucho. Heath Ledger es un actorazo y me lastiman no haber podido ver más de él. Pudo haber hecho más cosas. Él hizo películas del nivel de Brokeback Mountain y que me demuestran que tenía talento, y que pues no se pudo saber más de él. Ya no pudimos verlo crecer, y eso es triste, pero el Joker queda como testamento de sus capacidades histriónicas. Nos vende al Joker sin hacer casi expresiones faciales. El maquillaje es su expresión facial. En todo momento es cara de palo, y esa cara de palo transmite mucho. Está muy bien dominado su trabajo actoral, su trabajo físico, la manera en la que hace la voz, cómo proyecta la voz, tanto así que Why So Serious se volvió el tagline del personaje dentro y fuera de las películas de Batman. Why So Serious, esta historia de que el Joker no tiene pasado, que es algo muy importante en los cómics y que se había perdido en el cine, porque en el cine no podías tener un personaje sin pasado. Por eso Jack Nicholson tiene una historia de origen y este no. Y yo creo que lo único malo del personaje del Joker de Heath Ledger es que arruinó el Joker para el resto de los mortales. Ya nadie va a poder hacer un personaje que supere a este Joker, porque dentro del universo de Batman estableció tan fuertemente ese personaje en la impronta de los jóvenes que ya no pueden verlo de otra manera, ya se sienten timados. Entonces, cuando tú ves el Joker de este cantante, ¿cómo se llama este muchacho? Ay, bueno, el Joker de las versiones actuales de Batman, del Club de los Suicidas, el Escuadrón Suicida, ya me acordé. Ese, pues le fue muy mal. ¿Por qué? Porque él quiso hacer un Joker gángster, un Joker diferente, que no sea ese Joker filosófico intelectual, sino es un Joker reactivo. Este sí es un agente del caos. Este sí hace lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Tiene planes o no, no importa. Es un Joker que maneja borracho por la ciudad y que constantemente es atrapado por Batman, pero que ha desarrollado tanto poder adquisitivo, económico y militar que constantemente está escapando. Es tóxico, maltrata a Harley Quinn, y se volvió un personaje que es antipático, pero ese era el propósito, que su Joker fuera antipático, que fuera diferente al de Heath Ledger, y eso obró en su contra, porque fueron creo que 10 minutos lo que tuvo de oportunidad para interpretarlo, y inmediatamente lo destruyeron, no lo quisieron, no le dieron oportunidad de presentarnos su versión del Joker, lo que me parece sumamente triste, porque lo estamos juzgando a partir del trabajo de alguien más, sobre todo de alguien que ya murió. Llega Joaquin Phoenix, hace su Joker, un Joker un poco más próximo al de Heath Ledger, por cierto, pero es un Joker que no pertenece al universo de los héroes de acción,
no es una película de superhéroes, entonces también es injusto, es una competencia que no puedes ganar. Entonces, ese es el único pero que le pongo al Joker de Heath Ledger, que estableció una serie de valores arbitrarios e injustos que no pueden ser superados porque ya murió. Gracias por escucharme, Fernando. Estos son mis comentarios finales. Le mando saludos, como siempre, a mi esposa, que es la que me da permiso de estar aquí. Le agradezco al perrito que dejó de ladrar y que dejó de molestar y nos permitió terminar este programa. Le mando muchos saludos a los que nos escuchan, siempre a los sospechosos comunes. Y esto fue cuánto, Fernando. Pues muchas gracias, Paquito. Muy interesante los que nos plantea sobre Dos Caras. Me parece que es otra de las fallas que tiene la película en cuanto a sus planteamientos filosóficos. Y muy interesante también lo que nos planteas sobre el Guasón, sobre el Guasón de Heath Ledger, que sí, injustamente se volvió un canon. Es lo que pienso, que injustamente se volvió un canon que, como dices, por haber muerto poco después de que se filmara esta película, pues ya ningún Joker ya sobre todo también por la generación que se vio marcada en su infancia por este Guasón, pues ya para muchas personas y para mucho del público casual también, Heath Ledger ya es el canon, ya es el patrón a seguir. Ya si algo se sale del patrón, como justamente Jared Leto, que sí, como dices, es un agente del caos, un borracho y que tiene un poder económico, militar, que es un gángster, ya no lo aceptan. Y después en la escena que tuvo con Batman en el corte del director de la Liga de la Justicia, me parece interesantísima la interpretación y los diálogos y lo que nos muestran del Joker. Sin embargo, ya pareciera que no, que el Guasón de Heath Ledger pareciera que no puede ser desafiado. Pareciera que no, pues yo escucho mucho el comentario es que es insuperable, y yo pienso que pues este tipo de personajes de historietas, pues no se trata de superar, no se trata de ir superando, pues si no son atletas, son son diferentes interpretaciones que se hacen, y que lo que uno desea como espectador o como lector, es que haya algo nuevo, algo interesante, algo diferente, y no de que sea mejor, de que lo supere, pues si no se trata de, o sea, si no son las Olimpiadas, pero bueno, muy interesante, Paquito, todo lo que nos mencionas de los discursos filosóficos y de Harvey Dent, del Joker, y pues no me queda más que también agradecerle a nuestros escuchas, agradecerte a ti por el tiempo que le dedicas a este podcast, a Carolina por darte permiso, y yo no me queda más que despedir el programa. Yo soy Fernando Carrillo Fink y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!